el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Tenemos que entender que hemos sido rescatados y removidos de lo común, de lo ordinario, y diseñados para caminar en lo sobrenatural, para vivir en una realidad diferente, para vivir con la cultura del cielo aquí en la tierra, para vivir en una comunicación directa con lo celestial. Estaba hablando ahora con el pastor y viendo cómo están las cosas en este tiempo, él me decía, no nos queda otra cosa que caminar como Jesús en esta tierra. Por eso es que hemos sido trasladados a un reino, a una realidad mucho más grande. Mi tema esta noche es el enfoque en lo sobrenatural. Ahora, cuando hablamos de lo sobrenatural, tiene que haber luz en este tema, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en primera de Juan 5, verso 18, dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ese poder del enemigo es el engaño. Es el engaño. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres malos seguirán engañando y siendo engañados. Pero Dios no quiere que temamos, no quiere que nos alarmemos, ni mucho menos que seamos engañados. Él está preparando a su iglesia a cómo vivir en estos últimos tiempos con la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Ahora, para caminar en lo sobrenatural, primero tienes que entender que en el principio Dios estableció dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo físico y el mundo espiritual? Es que el mundo físico es temporal y el mundo espiritual celestial es eterno. El mundo físico es el ámbito que opera bajo las leyes del tiempo, del espacio y la materia. Allí accedemos a través de los 5 sentidos. Y el mundo espiritual es la dimensión que está por encima del tiempo, del espacio y la materia. Ahí accedemos por medio de nuestra fe. Pues la Biblia dice en Hebreos 11, verso 1, es pues la fe, la certeza, la sustancia, la seguridad confiada, la realidad, la confirmación, el título de propiedad, es la base segura de lo que se espera, la prueba convincente de lo que no se ve. La fe nos da la capacidad para ver el mundo espiritual. Ya no tenemos que estar sujetos solo a los 5 sentidos. No tenemos que ver, sentir para creer, porque la fe mira lo que no se ve, cree lo que no se ve, habla lo que no se ve, porque lo que no se ve es más grande que lo que se ve. Gloria a Dios. La fe nos da la capacidad para ver el mundo espiritual. Gloria a Dios. De hecho, el mundo espiritual creó al mundo físico. Hebreos 11:3 dice, por fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahora, Dios tomó sustancia espiritual, cosas que eran reales en el ámbito espiritual e hizo todo en el ámbito físico. Así que desde el punto de vista eterno de Dios, el ámbito espiritual es más real que este mundo físico. Ahora, cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, se convierte en una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted nace de nuevo en su espíritu. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, un sacerdote llamado Nicodemo, en Juan 3,
versículo 3, le dijo, si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, porque tu primer nacimiento fue natural, tu segundo nacimiento en Cristo fue sobrenatural. Tu primer nacimiento te puso en Adán, tu segundo nacimiento te puso en Cristo. Tu primer nacimiento estaba sujeto a la maldición, tu segundo nacimiento te puso en un lugar de bendición. Tu segundo nacimiento le trae a la realidad de dónde es que usted vino. Tu segundo nacimiento es donde se confirma tu identidad. Y el bautismo del Espíritu Santo es donde usted está autorizado para manifestar lo sobrenatural. Ahora, la palabra sobrenatural quiere decir vida fuera de lo natural. Y la palabra natural quiere decir físico, quiere decir creación natural. Un día un ministro le preguntó al Señor, ¿por qué la palabra sobrenatural no se encuentra en la Biblia? Y Dios le dijo, porque no es necesario, porque para mí sobrenatural es natural. Dios vive en lo sobrenatural y Él quiere que lo sobrenatural sea natural para usted. Por ejemplo, esta es una reunión sobrenatural, porque esto está fuera de lo natural. Entonces se supone que esto sea normal para nosotros. Los milagros y sanidades es algo sobrenatural y eso debe ser normal para los creyentes. Los milagros en la tierra son lo normal y común en el cielo. Y yo debo darme cuenta que vengo de allá y la cultura del cielo debería ser mi cultura aquí en la tierra. Si te das cuenta, todo es cuestión de perspectiva. Debes cambiar la forma en que ves las cosas, porque puede ser posible que lo único que te está deteniendo de caminar en todo lo que Dios tiene para ti no es el mismo Dios, no es el diablo, es la forma en cómo estás viendo las cosas. El problema es que la mayoría de cristianos predicamos el mensaje de fe, de prosperidad, de victoria, de que somos más que vencedores en Cristo, pero cuando se trata de nuestra perspectiva, todavía tenemos la perspectiva de un pecador. Incluso cuando se trata de sanidad, predicamos y decimos que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Sin embargo, nos vemos como la mujer de flujo de sangre tratando de llegar a Jesús para ser sanados. Si predicamos que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados, no tenemos que decir, Señor Jesús, sáname, porque nos estamos identificando con la realidad del pecador, nos estamos identificando con la realidad de aquel que no está unido a Cristo. Si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, ahora estás en un nuevo pacto y el sanador ha venido a morar en ti. Amén. Muchos cristianos todavía viven como separados de Jesús y eso no puede funcionar en la realidad del cielo. No se puede manifestar el cielo en la tierra si vives en la realidad del pecador. Allí es donde está la desconexión con el mensaje de fe, con el mensaje de Dios. Por eso mucha gente vive frustrada, porque no ven resultados y es porque viven separados de la realidad de Dios. Cuando Jesús vino, nos salvó, Él nos libró de la realidad del pecador y nos trasladó al reino de la luz. Colosenses 1:13. Nos desconectó de la maldición. Sin embargo, con nuestra mente nos volvemos a conectar a la realidad de la maldición. Mientras nos sigamos viviendo en la realidad del pecador, no podremos actuar en la realidad del cielo. Mientras tengamos pensamientos de pobreza, pensamientos de maldición, pensamientos de enfermedad, tendremos los resultados de esos pensamientos. Por eso muchos cristianos mueren confesando escrituras de sanidad, porque no se ven a sí mismos en la realidad del cielo, unidos a Cristo y su vida fluyendo en ellos, porque piensan que no lo tienen. Están viviendo en la realidad del pecador y no en la realidad del cielo. La realidad del cielo
me dice que yo ya he sido sanado por la llaga de Jesús. La realidad del cielo me dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está dentro de mí. Solo necesito desatar ese poder para que la vida de Dios afecte mi cuerpo mortal. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, porque nuestra mente es como una represa que permite que la vida de Dios fluya de nuestro interior o que la maldición fluya de nosotros. Tu mente va a determinar lo que fluye de ti. Nosotros somos los que tenemos el control del flujo en nuestra vida. Miren, legalmente Jesús nos conectó con Él en el Espíritu, pero nosotros tenemos que permanecer conectados en nuestra alma. Porque puedes ser salvo, puedes tener la vida de Dios en ti, pero si tu mente todavía está muy consumida con pensamientos de pobreza, pensamientos de enfermedad, el diagnóstico, el pronóstico y todas las demás cosas, entonces eso es lo que va a seguir funcionando en tu cuerpo, porque en tu mente te has conectado al mundo, te has conectado a la enfermedad, te has conectado a la maldición, te has conectado a la muerte, y solo tú puedes desconectarte y volver a conectarte a la realidad del cielo, a la vida de Dios, de quién eres tú en Cristo Jesús. Amén. Porque si me veo a mí mismo como un mero terrícola, entonces voy a ver las circunstancias de este mundo como normales para mí. Por ejemplo, si veo el cáncer, el virus o cualquier otra enfermedad como normales, se vuelven susceptibles para mí. Pero si veo las circunstancias del mundo desde la perspectiva de Dios, las cosas son diferentes. Para caminar en lo sobrenatural, primero tienes que tener una perspectiva espiritual de quiénes somos nosotros, cómo Dios nos ve y cómo debemos vernos a nosotros mismos para poder entrar y participar de todo lo que Dios ha provisto para sus hijos. Y hoy quiero ayudarte a ver las cosas un poco diferente y te vas a maravillar cuando empieces a ver las cosas diferente. Voy a hacer ciertas declaraciones de quién realmente eres. El ser humano no es un ser físico teniendo una experiencia espiritual. El ser humano es un ser espiritual teniendo una experiencia física. Le repito, el ser humano no es un ser físico teniendo una experiencia espiritual, sino que el ser humano es un ser espiritual teniendo una experiencia física. Yo creo que hemos estado confundidos porque siempre estamos tratando de tener una experiencia espiritual. Oramos por lo espiritual, perseguimos lo espiritual, deseamos lo espiritual como si fuéramos naturales. Por eso es que es tan difícil para usted experimentar lo espiritual. El ser humano no tiene un espíritu. El ser humano es un espíritu. El ser humano tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo. Tu cuerpo es tu traje terrenal. Usted es un astronauta celestial. Usted fue enviado a la tierra como espíritu. Y como espíritu no puede apreciar las cosas físicas. Así que Dios le dio un traje terrenal con 5 sentidos para que pueda apreciar el mundo físico. Por ejemplo, su espíritu no ve el mundo físico, pero discierne el ambiente. Entonces se supone que caminemos por fe y no por vista, no mirando las cosas que se ven. Segunda de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, los problemas, las circunstancias, sino las cosas que no se ven,
porque las cosas que se ven son temporales, están sujetas a cambio, pero las que no se ven son eternas, poderosas. Usted es un espíritu y Dios lo envió a la tierra de su país natal. Filipenses 3, verso 20 dice que usted es un ciudadano del cielo. Así que la tierra no es su casa, es tu asignación. Usted fue enviado a la tierra a representar el cielo y manifestar el cielo en la tierra. El plan de Dios es muy simple. Nosotros lo hemos complicado, porque Dios no está tratando de llevar la tierra al cielo, sino de traer el cielo a la tierra. Por eso es tan difícil para usted tener una experiencia espiritual, porque usted piensa que está tratando de llegar al cielo. Jesucristo nació en Belén, creció en un pueblito llamado Nazaret y habitó en una villa o trabajó en una villa llamada Capernaum. Un día le hacen la pregunta, ¿de dónde eres? Si yo le hiciera a usted esa pregunta, yo puedo predecir lo que usted me va a decir. Algunos me dirán, yo soy de Lambayeque, yo soy de Chiclayo, de Lima, de Trujillo. Y eso prueba que usted está tratando de tener una experiencia espiritual, porque usted piensa que es de esos lugares. Le preguntaron a Jesús, ¿de dónde eres? Y ellos esperaban que Jesús les dijera, bueno, yo nací en Belén, habité en un pueblito Nazaret y trabajé en una villa llamada Capernaum. Mi padre ya muerto se llama José y mi madre se llama María. Respuesta incorrecta. Le preguntaron, ¿de dónde eres? Él dijo, yo vine del cielo. Aleluya. Él nunca consideró su origen terrenal. Ahora en Juan 17, verso 15 y 16, cuando Jesús estaba orando al Padre por sus discípulos, dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Algunos dirán, bueno, eso fue para los 12 discípulos porque estaban con él. Pero quiero que entienda que también está hablando de nosotros en el versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de esta palabra. Si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y has creído en el Evangelio, entonces está hablando de usted. Si no eres de este mundo, pero estás en él, significa que vienes de otro lado. Tu cuerpo puede ser de aquí, pero recuerda, 1 Tesalonicenses 5, verso 23, dice que somos un espíritu que tiene un alma y que habitamos en un cuerpo. Cuando recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, naciste de nuevo. 1 de Juan 3, verso 9, dice que naciste de Dios. Eso significa que naciste del cielo. Nacer de nuevo en el idioma griego significa nacer de lo alto. La razón por qué esto es importante es porque tu origen es parte de tu identidad. Y tu identidad va a afectar tu perspectiva. Y tu perspectiva va a afectar tu fe. Y tu fe va a afectar los resultados que tengas en la vida. Ahora decir como Jesús dijo en Juan 6, verso 38, vine del cielo a esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Decir como Jesús dijo, suena bien, ¿no es así? Pero esto hace que el cerebro de muchos se sacude un poco, porque estamos tan conscientes de la tierra, tan conscientes de este cuerpo. Necesitamos volvernos más conscientes del Espíritu. Estamos aquí para manifestar el cielo en la tierra. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo podremos manifestar un reino del que no somos conscientes? ¿Cómo podremos manifestar un reino en el que no estamos pensando? No puede ser efectivo en la tierra si no tienes una mente espiritual.
Tienes que tener una perspectiva espiritual en cada circunstancia del mundo, porque si no lo miras de esa manera, incluso en medio de toda agitación, de todo caos, toda locura que está pasando en todas partes del mundo, nos volveremos locos. Tenemos que tener mucho cuidado de no quedar atrapados en esa locura de lo que está pasando. Tenemos que renovar nuestra mente y ver las cosas desde la perspectiva del cielo y manifestemos el cielo en la tierra. Solo podremos hacer eso cuando estamos conscientes de la cultura del cielo, cuando estamos conscientes del mayor que habita en nosotros. Amén. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, en 1 de Corintios 3, verso 16, le dijo, ¿ustedes no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguien está allí contigo, ¿cómo puede ser posible que no estés consciente de que está allí? Es imposible que tengas gente viviendo en tu casa y no lo sepas. Bueno, Jesús vino a vivir dentro de ti y Él nos enseña que hay una realidad alterna en la que podemos vivir mientras estamos en la tierra. ¿Cómo podemos vivir desde el cielo en la tierra? Nosotros hemos sido diseñados para caminar en los dos mundos. Con nuestros sentidos físicos hacemos contacto con el mundo físico, pero con nuestro espíritu hacemos contacto con el mundo espiritual, el reino de Dios. Tienes que aprender a navegar en los dos mundos. Ahora, en Juan 17, verso 17, Jesús hace una poderosa declaración cuando oró al Padre por sus discípulos. Dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra santificado significa apartarse, separarse. Está diciendo, santifícalos. Sepáralos del mundo por tu verdad. Ahora, la palabra verdad en el idioma griego es la palabra realidad. Y en Juan 14, verso 6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, está diciendo, yo soy la realidad. Así que si quieres ver la realidad, tienes que mirar a Jesús. Jesús estaba muy consciente a qué había venido a esta tierra. Estaba muy consciente de Él en el Padre y de Dios el Padre en Él. Y Jesús es el estándar para nosotros como seres humanos unidos a Dios de cómo podemos caminar en esta tierra. Y Jesús nos muestra que hay una realidad alterna en la que nosotros podemos vivir. Ahora, el vivir de acuerdo a la realidad del cielo no quiere decir que vamos a negar la realidad de lo que está pasando aquí, lo que puedes ver, oír y sentir. Pero Jesús dijo que hay una realidad mucho más grande que lo que puedas experimentar con tus sentidos físicos. Así que tú y yo vamos a vivir en una realidad alterna que a pesar de que estamos en este mundo, hay una realidad mucho más grande que está reemplazando lo que veo, lo que escucho y lo que siento. Aleluya. Hay cosas que suceden en el mundo, pero también está la realidad de donde somos. En Juan 17, versículo 16, Jesús dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Se podría decir, no son del cielo, como tampoco. O se podría decir, soy del cielo, como yo también soy del cielo. Y el verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En otras palabras, Jesús está diciendo al Padre, de la misma manera que me equipaste, me capacitaste y me diste tu gracia, de esa manera los estoy enviando al mundo. Gloria a Dios. Verso 21 dice, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como el mundo, cuando la gente me ve, va a creer que Jesús fue enviado a la tierra por los resultados de que estamos en este mundo, pero viviendo de otro mundo. Aleluya. Ahora eso suena como a ciencia ficción, pero mira la declaración que Jesús hace cuando habla con el sacerdote llamado Nicodemo en Juan 3, versículos 12 y 13. Jesús dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Note que no dijo el Hijo del Hombre que está en la tierra, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, Jesús dice: bajé del cielo, y aunque estoy en la tierra hablando contigo, en realidad estoy en el cielo. Si alguien me hubiera dicho eso, yo pensaría que está loco. Ahora me imagino a Nicodemo diciendo: espera un minuto, Jesús, tú estás frente a mí y te estoy mirando. Pero Jesús le dice: aunque estoy aquí, estoy viviendo desde el cielo. Gloria a Dios. Ahora, si comienzas a meditar en esta declaración, entenderás por qué Jesús era tan audaz, osado, confiado frente a las circunstancias del mundo. No lo ves tener miedo, porque él sabía quién era, de dónde era, de donde tú eres, es parte de tu identidad. Bueno, necesitamos tomar una decisión y vivir aquí desde el cielo. ¿Cómo puedo vivir aquí desde el cielo? Tienes que estar consciente todo el tiempo de que Dios el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz, y que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Efesios 2, verso 6. Tenemos que tener la mentalidad de Cristo y reconocer en dónde estamos sin importar la ubicación. Porque en la dimensión del Espíritu no hay fronteras ni distancia. Si Dios, que es Espíritu, está en el cielo y está en ti también. Gloria a Dios. Ahora, cuando estás consciente de quién eres y caminas de quién eres y dónde estás en Cristo y caminas en ello todo el tiempo, entonces tú estás en el cielo, aquí en la tierra. Tú eres uno con Dios. Tú obtienes los pensamientos de Dios y Él es el que produce en ti el querer como el hacer su buena voluntad. El apóstol Pablo dijo, o sea, hay una realidad alterna en la que podemos vivir. Y el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, la vida que ahora vivo, la vivo en la fe de mi Jesús, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas el justo por la fe vivirá el estilo de vida del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. He estado meditando todo el tiempo estas cosas, todo este tiempo, cómo podemos caminar en esta tierra. Porque Dios nos ha librado. Muchos tienen la idea que Jesús nos rescató, que nuestros brazos estaban con cadenas, atados al pecado, al enemigo, y que Jesús nos libró, ¿no? Y se fue al cielo y nada más nos dejó allí. Pero Jesús no solamente rompió las cadenas y nos libró y nos dejó ahí para que seamos atormentados con dolor, con enfermedad, con pobreza, con estrés, sino que Él vino, nos libró, nos tomó con Él y nos trasladó a su reino. Y en su reino no existe la enfermedad, en su reino no existe la depresión, en su reino no existe la pobreza. Aleluya. Ahora yo sé que Jesús te puede sanar cuando estás enfermo, pero tú ni siquiera te puedes enfermar si tú caminas en esa realidad alterna con la perspectiva del cielo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Digan conmigo, Dios es bueno.
hay una realidad eterna en la que podemos vivir. Hemos sido acondicionados a caminar por lo que vemos, por lo que sentimos, ¿no? Y el enemigo sutilmente ha manipulado a la gente en esa área. Pero debemos aprender a caminar en lo sobrenatural, en la realidad eterna que Dios ha diseñado para que nosotros caminemos. Amén. Digan gloria a Dios. ¿Han aprendido algo esta noche? Gloria a Dios. Ha sido una bendición entonces poder compartir la preciosa palabra de Dios y Dios le siga bendiciendo. Aleluya. Gloria a Dios.